En este video hablaremos sobre el magnetismo. El magnetismo pues es una propiedad que posee algunos elementos como los imanes de atraer objetos metálicos como por ejemplo el hierro. Un imán puede atraer objetos de hierro como el cobre o el níquel. Los imanes pueden ser de dos tipos, los naturales o los artificiales. Los imanes naturales como la magnética es un mineral. Los imanes artificiales se fabrican principalmente con hierro y níquel. Alrededor de un imán se genera un campo de atracción magnética en el que el imán ejerce su influencia. Si podemos ver el hierro sobre el papel, como muestra en el ejemplo, un imán debajo del papel, pues observamos la influencia que tiene el imán sobre ese polvo de hierro y cómo se dibuja en el campo magnético. También encontramos en los imanes podemos distinguir dos zonas, los polos y las líneas neutras. Los polos son del norte y del sur, son las zonas donde se manifiesta más intensidad de atracción del imán. La línea neutra pues es la zona central en la que la capacidad de atracción del imán es menor. El magnetismo terrestre también lo podemos encontrar. El planeta Tierra pues se comporta por un gigante imán. Sus polos norte y sur coinciden aproximadamente con el polo norte y el polo sur geográfico. Si suspendemos un imán sujetado en el centro pues, de un hilo, el imán siempre se orienta a la misma dirección. Una brújula es un aparato que pues, es formado por una aguja con un imán que gira sobre un eje. Esta aguja pues orienta y también da influencia por un campo magnético terrestre y siempre va a señalar al norte. Si colocamos un imán cerca de una brújula, su aguja y su imán pues toda se va a desviar de su curso y pues se señalará a otro polo norte del imán que se acerque. Encontramos también la electricidad y el magnetismo. En la electricidad y el magnetismo pues pueden parecer fenómenos distintos, pero ambos están muy relacionados como muestran en los dos ejemplos. El paso de corriente eléctrica produce un campo magnético y el movimiento de un imán cerca de un circuito pues también produce electricidad. Encontramos que también el electroimán pues es un aparato que produce o puede actuar como un imán cuando el círculo pues tiene corriente. Los elementos que componen a un electroimán son 4. Está un generador, un interruptor y se encuentra un objeto o el núcleo del hierro. Cuando es interrumpida pues la corriente eléctrica, el cable del circuito crea un campo magnético y también dentro del núcleo pues de hierro a este pues va enrollado. Los electroimanes pueden usarse con imanes y tienen la ventaja de poderse desconectar al apagar la corriente eléctrica de un círculo, como por ejemplo en los desguantes de coches viejos, los electroimanes permiten lavar los coches y soldarlos donde sea necesario. En el ahorro y el uso racional de la energía, pues el ser humano utiliza una gran parte de fuente de energía para producir electricidad que es consumo para distintas utilidades en la casa, en los centros escolares o en los centros de trabajo. El uso de la energía pues es imprescindible para la humanidad y el desarrollo de la sociedad. También debemos de utilizar responsablemente la energía, ya que siempre tiene un impacto sobre el ambiente. Algunos métodos de energía podemos ver que dentro del sector de transporte es muy importante construir el ahorro de energía. Y, por ejemplo, en el ahorro del combustible mediante el aumento de la eficiencia energética de los vehículos. Utilizar mejor el transporte público y adecuado mantener el mantenimiento a flota.
También en el diseño de los edificios tendría que tener y considerar los aspectos favorables para el ahorro de energía. También debemos de apagar las luces en las estancias vacías y utilizar lámparas de bajo consumo. Si pueden abrir las ventanas y emplear la luz natural, sería mucho mejor. El usar agua caliente solo cuando sea realmente necesario. Mantener una temperatura en el hogar ni muy fría ni muy caliente. Mantener bien cerradas las puertas del refrigerador y abrirlas cuando sea necesario. Planificar los lavados si tienen lavadoras, de manera que no siempre se tenga su máxima carga. Apagar los electrodomésticos también que no vayamos a utilizar. Hay una crisis energética. Es una subida de precio en el suministro de fuente de energía, de manera que no se lleva a abastecer, de manera que esto pues el mercado pues aumenta. Normalmente hace una gran referencia en la disminución de la posibilidad del petróleo. También la crisis pues a menudo repercute en la economía, ya que aumenta los costos de producción de electricidad y en consecuencia pues el aumento de precios en muchos de los productos, incluidos los combustibles, los que llevan al consumir y una reducción de gastos.